¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo otra vez a nuestro canal Yo Cocino, Tú Cocinas. En esta ocasión les mostraré cómo preparar un delicioso platillo gourmet a partir de este delicioso pescado que es el salmón. El nombre de este platillo es carpaccio y es de origen italiano, como le explicaré más adelante. Antes que nada quiero darle un consejo acerca de la preparación de este platillo y me refiero a algo llamado cadena de congelamiento. Pues es algo que usted debe de cuidar y se refiere a que su pescado debe de estar semicongelado al momento de preparar ese platillo por dos razones. La primera que le diré es que resulta mucho más sencillo hacer lonchas de salmón con el pescado semicongelado, puesto que es más fácil de manipular. Otra propiedad de la cadena de congelamiento es que nos permite estar seguros de que nuestro pescado reúne las características de calidad para ser consumido, ya que este platillo se consume crudo. Tiene usted que asegurarse de que su pescado venga empaquetado, perfectamente empaquetado, como lo vio al principio de este video. Y pues bueno, habiendo explicado esto, nos vamos a la preparación. Para preparar este platillo tenemos que hacer estas lonchas delgaditas e irlas acomodando en un plato. Y mientras hacemos esto, déjeme contarle un poco de la historia de este platillo. Sucede que el carpaccio fue creado en Italia, específicamente en Venecia, en el año de 1950 por el dueño de un bar. En cierta ocasión llegó un comensal que tenía ciertas restricciones por su médico respecto a la comida y le pidió al cocinero del bar que le preparara algo sano y sencillo. Y el cocinero, ideando qué preparar para satisfacer a su cliente, tomó unas pequeñas lonchas de ternera y las aliñó con una salsa ligera, resultando en un platillo delicioso. Déjeme decirle que el salmón es un pescado graso, es muy saludable ya que contiene un tipo de grasas llamadas grasas omega 3. Específicamente, las grasas omega 3, al ser consumidas, promueven que haya una desinflamación de los órganos del cuerpo, contribuyendo a que estos funcionen perfectamente. Vamos a adornar nuestro platillo con chile serrano, solo que este chile lo tiene que preparar de la manera en que le estoy mostrando. Va usted a meter el mango de un tenedor o de algún utensilio de cocina delgado y va a estrujar por dentro el chile, desprendiendo con eso las semillas y las venas, puesto que es donde se contiene la mayor cantidad de picor y no queremos que un excesivo sabor picante arruine nuestro platillo y nos arruine el día. Vamos a cortar nuestro chile serrano ya desvenado y sin semillas en finas rodajas y las vamos a reservar. También vamos a agregar cebolla morada y la vamos a cortar de la manera más fina posible para que le aporte ese sabor delicioso de la cebolla que hará que nuestro plato se enriquezca todavía más, que sea más interesante con esa personalidad que le aporta este vegetal. Vamos a reservar también nuestra cebolla morada y también vamos a agregar estas aceitunas que tengo aquí. Estas aceitunas son especiales dado que están rellenas con una pasta de jamón serrano. Son deliciosas realmente. Y también las vamos a cortar en rodajas, absolutamente todas ellas, y van a contribuir a darle más sabor todavía a nuestro carpaccio y a una presentación inmejorable. Aquí ya podemos ver que estamos adornando nuestro platillo. Le estamos poniendo el chile serrano. Agregaremos también nuestras aceitunas y nuestra cebolla morada, distribuyéndolas homogéneamente por toda la superficie del platillo. Finalmente, agregaremos generosamente pimienta negra recién molida y una generosa cantidad de aceite de oliva. Usted podrá ver que el aceite de oliva se absorbe muy rápidamente por este pescado. Acompañaré este exquisito y delicado platillo con esta salsa ponzu, de la cual le dejo un vínculo al video de su preparación aquí en la parte superior. La preparación que usted puede ver aquí es aproximadamente para 2 o 3 personas. Pero si usted quiere disfrutarlo individualmente o preparárselo a una persona, le tengo una propuesta de preparación
un poco más llamativa, más artística, más gourmet, y consiste en acomodar unas 5 lonchas rectangulares y largas de salmón de la manera en la que usted está observando. Una vez que haga esto, va a tomar uno de los extremos de estas lonchas y las va a enrollar, como lo puede ver. Una vez que termine de enrollarlas, va a colocar este rollo en el centro del plato y con los dedos va a abrir la parte de arriba dándole la forma de una rosa. Posteriormente, agregaré otras lonchas extra de manera geométrica alrededor de la rosa, lo cual le dará una presentación más espectacular, y culminaré agregando también, para darle contraste, unas porciones de chile serrano picado en forma de rodajas y aceitunas. Y agregaremos también su correspondiente pimienta negra recién molida y su porción de aceite de oliva. Culminaré la presentación de este platillo con unas finas hebras de cebolla morada en la parte central de la flor a manera de estambres. Y miren, vean qué hermosa preparación ha resultado. Totalmente artística y llamativa. Ahora, si usted va a preparar una mayor cantidad de platillo, aquí en esta imagen le propongo esta decoración con rodajas de naranja, que también dará una vista espectacular y muy exquisita a su platillo. Miren nada más qué hermosa combinación de colores de estos ingredientes y de sabores. En verdad, el salmón fresco y su delicado sabor combina a la perfección con todo esto. Les recomiendo que preparen esta delicia en vacaciones, ya que es un platillo que no cuesta mucho dinero y además es de una fácil preparación. Les invito a que se aventuren a experimentar cosas nuevas en la vida, sobre todo en la comida, ya que después de todo, comer es uno de los placeres más grandes que tenemos. Les invito a que lo preparen y verán que no saldrán decepcionados. Y de esta forma, estimados suscriptores, hemos llegado al final de este video. Me despido de ustedes, agradezco mucho todos sus comentarios y les mando un fuerte y caluroso abrazo. Y les recuerdo que ayudan mucho a este canal suscribiéndose, comentando y dándole me gusta. Nos vemos en el siguiente video aquí en nuestro canal. Yo cocino, tú cocinas.